Vamos a lo que hoy nos convoca, Jane Austen. Merece estar en Geniales y Poderosas de todas maneras. Probablemente es de las autoras de literatura más querida y más seguida hoy en día. O sea, una mujer de también final del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, o sea, absolutamente contemporánea de William Blake, y que efectivamente en su tiempo va a alcanzar a conseguir algo ya impresionante, es decir, una independencia económica desde la publicación de sus obras. Pero va a ser después de su muerte que se va a convertir en una celebridad. Y precisamente sus 6 obras, porque ella va a publicar 6 obras, digamos, en vida, y posteriormente algunos de sus manuscritos no terminados también van a ser publicados y hoy día, debido al éxito y a la cantidad de seguidores que tiene Jane Austen, estas obras en el fondo incluso se han intentado completar y llevar también a la pantalla chica y a la pantalla grande también, ¿no es cierto? Pero en formato de serie y de película. Pero ella va a publicar en vía 4, o sea, como 6 obras, 6 obras que va a alcanzar a publicar, algunas de ellas las va a reescribir en su vida, y por lo tanto les va a cambiar también los nombres, las va a remozar en el momento que decide publicar. Es probablemente su novela Pride and Prejudice la más famosa, pero no por eso necesariamente la única, digamos, o la mejor. Son todas buenas, son todas muy, muy buenas, pero Pride and Prejudice ha generado en el fondo es un ícono de, digamos, de la cultura del siglo XXI, y se ha hecho múltiples reinterpretaciones de esta obra. Pero ella alcanzó a tener, como dije yo, independencia económica y éxito en vida. De hecho, cuando publica sus primeras obras, ya va a tener una muy buena acogida, al punto que aquí está el príncipe regente, que ella va a vivir en la época de la regencia, un momento en que King George se vuelve loco y por lo tanto el príncipe se va a convertir en el regente mientras ese rey loco aún vive, y después de que ese rey loco muere, el príncipe se va a convertir en rey. ¿Ya? Pero por eso se habla de la regencia, no hay un niño menor gobernando, sino que el rey se ha vuelto loco. Pero el príncipe regente va a ser uno de sus fanáticos, y de hecho ella cuando publica su tercera novela, que es Emma, se la va a terminar dedicando. O sea, ella va a ser la novelista de moda, porque además si lo lee el príncipe regente, bueno, lo tiene que leer básicamente todo el mundo. Pero durante el siglo XIX y todavía en vida de Jane Austen, autores tremendamente importantes como Sir Walter Scott, que es probablemente el autor más importante del siglo XIX o más famoso en vida. O sea, Walter Scott era una celebridad, al punto de que era tan importante, digamos, literariamente, que va a tener injerencias políticas, que va a permitir a Walter Scott reinventar Escocia, una Escocia que había sido bastante magullada y bastante, digamos, limitada en sus expresiones después de haber sido vencido en digamos, las guerras jacobitas y específicamente en la batalla de Culloden. Va a ser Walter Scott finalmente el que va a terminar reinventando Escocia. Podríamos decir que el movimiento romántico escocés entre Robert Burns por una parte y luego Walter Scott van a tener injerencias políticas determinantes. O sea, Walter Scott era un hombre millonario por sus obras, el autor más conocido, pero además un hombre político. Y él va a referirse a Jane Austen. Él va a decir que en el fondo esta novela, las novelas son espectaculares, y él va a decir que Austen es de alguna manera la primera en describir de un modo magistral y un modo tremendamente chispeante la vida diaria, eso que nosotros vivimos cada día, y por eso sus novelas tienen tanta importancia hasta el día de hoy. Por otra parte, Wordsworth, que era el poeta más importante de comienzo del siglo XIX a nivel británico, considerado el padre del romanticismo británico junto con Coleridge, va a hablar va a elogiar básicamente el sentido del humor y la liviana imaginación. O sea, Jane Austen describe la vida diaria como si estuviéramos tomándonos una copa de champán, mezclado casi con jugo de naranja, pasa
se ríe de cosas, es tremendamente irónica en algunos sentidos, pero con una ironía inmensamente fina. El término en inglés para referirse a ella es un término que no tiene una traducción exacta en español, pero ella es witty. ¿Ya? Witty significa que es irónica, pero no con una ironía un poco juguetona, un poco maliciosa, pero sin mala intención. Witty significa precisamente eso, inteligente además, porque es una ironía, bueno, siempre la ironía es inteligente, eh, pero evidentemente esto ya lo va a ver en su época el propio Wordsworth. Ella en el fondo va a publicar muy poco, de hecho va a morir muy joven, va a morir en 1817. Para ese entonces solo 4 de sus novelas habían sido publicadas, había terminado en el fondo 2 más que habían quedado sin publicar por otras razones, pero estaban terminadas, y por eso ella completa 6 novelas en su vida. De hecho, posteriormente va a ser su hermano y su hermana Cassandra y su hermano Henry, los que van a comenzar a republicar y van a empezar a generar los primeros grupos de admiradores. Y esto va a implicar que ya muerta ella, en 1847, por ejemplo, el historiador Thomas Baddington va a decir que Jane Austen merece un lugar cercano a Shakespeare. No es menor, ya, o sea, ya estamos hablando que muy temprano, después de su muerte, la consideran una gigante. De hecho, el hijo de Charles Darwin va a decir que tal y cual, dice que las obras de Austen son comparables con la novena sinfonía y las obras de Shakespeare, o sea, no es el único que hace esta mención. Oscar Wilde definitivamente la adora y no puede no adorarla porque Oscar Wilde, si Jane Austen es witty, Oscar Wilde era triplemente witty, ¿ya? Y por lo tanto él va a gozar. Y eso explica porque además las novelas de Jane Austen son de una ironía tan inteligente que no siempre cualquier lector la capta, pero aquellos que tienen una formación filosófica más avanzada son capaces de captarla y de gozar con esa ironía y con ese humor fresco y de alguna manera tan vívico, ¿ya? Y eso es algo que el propio Oscar Wilde va a admirar precisamente de Jane. Beatrix Potter, autora importante, sobre todo una mujer que también, igual que Jane Austen, pero posterior a Jane Austen, va a alcanzar independencia económica en vida. Beatrix Potter escribía historias de niños y publicaba, en el fondo hacía unos dibujos y se dedicaba, había estudiado arte incluso con John Everett Millais, y por lo tanto le gustaba la naturaleza, también es considerada una naturalista. De pronto comienza a publicar unos cuentos para niños, inventa el personaje de Peter Rabbit y comienza a publicar como un hobby, una familia aristocrática, digamos, bastante económicamente a capa caída, pero en un momento ella, después de enojarse con su familia, porque su familia no la deja casarse con quien ella quería, y después su novio, por razones distintas, muere, ella decide independizarse, y va al banco como quien va a decir, bueno, voy a ver cuánto tengo, no sabía, no tenía idea. Y cuando llega al banco se da cuenta que es millonaria. ¿Ya? Y por lo tanto no solo podía ser independiente, sino que termina comprándose toda la zona de los lagos, digamos, de la región de la Cambria en Inglaterra, y en el fondo después ella se va a casar, pero tardíamente, y no va a tener hijos, y decide donarle todos estos territorios a la National Trust, por lo cual hoy día estos parques nacionales que uno encuentra en la zona del Lake District, que además es una zona vinculada a la literatura, porque William Wordsworth vivía en este lugar, y de hecho los románticos iniciáticos británicos son denominados los laquistas, y se llaman laquistas porque vivían en esta zona que se llama The Lake District. ¿Ya? Entonces, efectivamente, esta mujer que de alguna manera va a lograr esta independencia, va a admirar a Jane Austen, porque Jane Austen fue la pionera, podríamos decir, de esta misma línea. Y además, evidentemente, que la propia Beatrix Potter podría haber sido, con su historia, una heroína de cualquiera de las novelas de Jane Austen, y ella se sentía muy identificada con lo mismo. Entonces estamos hablando de finales del siglo XIX, comienzo del siglo
XX. Y por lo tanto, ya a finales del siglo XIX, comienzan a aparecer estos clubes, estos fanáticos de Jane Austen que se llaman los Jannites, ¿ya? Y que evidentemente estos Jannites se van a alimentar de las reediciones, y no solo las reediciones, sino que finales del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, es un periodo donde se produce el auge de, digamos, de los medios de comunicación de prensa, los periódicos, pero también un auge en el mundo editorial, en los libros. El periodo 1870 se inventan los colegios y por lo tanto va a haber material disponible para lectura, para el nuevo currículum que se va a ir gestando, masas lectoras y el auge de la ilustración. O sea, en la segunda mitad del siglo XIX comienzan a aparecer los grandes, grandes ilustradores. Eso no quiere decir que no había ilustradores antes, pero los libros, las ediciones de Jane Austen originales no tienen ilustraciones. Pero ya en la segunda mitad del siglo XIX, estos clubes de Johnites se van a alimentar de libros que traen ilustraciones y que evidentemente nos llevan a imaginar este periodo de la regencia, que es precisamente el periodo de las guerras napoleónicas, es decir, la moda de corte imperio, y que evidentemente las ilustraciones ayudan muchísimo a transportarnos en el fondo mentalmente a este tiempo. Es más, y aquí van a aparecer grandes ilustradores como Arthur Rachman, Walter Crane y otros que van a ilustrar distintas obras y también incluía las obras de Jane Austen. Entonces, evidentemente que este periodo va a permitir en el fondo inflamar, podríamos decir, aún más la imaginación. También va a aparecer un sobrino de Jane Austen que se llama James Edward Austen Lee, ya que de hecho él va a publicar este libro que se llama Recuerdos de Jane Austen y que va a hacer un retrato, un semblante más humano. Y así va a lograrse la fama, me encanta esto, en el fondo, más allá de solamente, digamos, los que la habían leído inicialmente, más allá de los fanáticos. Incluso Jane Austen va a entrar a ser criticada por el mundo académico y incorporada dentro digamos, de los currículos que enseñan literatura, vista como una de las grandes. Y de hecho, en el siglo XX hay muchos autores importantísimos que consideran que Jane Austen, se consideran admiradores de Jane Austen. Entre ellos V.H. Auden, G.K. Chesterton, Ian McEwan, que es el que escribe Astonishment, entre otros, Atonement, ¿no es cierto? Ezra Pound, también en el fondo desde Norteamérica, Winston Churchill, que de hecho él leía durante la Primera Guerra Mundial, porque le gustaba. Sabemos que Winston Churchill trabajaba muchas horas, pero durante la Primera Guerra Mundial él leía Pride and Prejudice, y esa es la razón por la que básicamente dentro del ejército van a tener digamos, un chiste que va a tener que ver con el cañón de largo alcance. El cañón de largo alcance británico lo van a denominar Lady Catherine de Bourgh, ¿ya? O sea, la mala de Pride and Prejudice se va a convertir en el cañón de largo alcance. Bueno, la Emma Thompson sabemos que es una admiradora y además va a protagonizar algunas de las producciones de la BBC, y la propia J.K. Rowling, también sintiéndose probablemente igual que Beatrix Potter, interpretada por las heroínas de Jane Austen. Entonces, los Janites, ya entrado el siglo XX, se van a multiplicar, y aquí vemos cómo hay muchos incluso libros como de autoayuda en el fondo para por ser parte de estos fanáticos de Jane Austen. Among the Janites, ¿no es cierto? Un viaje en el fondo al mundo de Jane Austen, tomando té en el fondo con los Janites, y aquí comparten en el fondo recetas, aquí confesiones en el fondo de una fanática de Jane Austen, y aquí nos encontramos con galletita hecha, y esto explica el por qué en distintos lugares hay estos, en el fondo, Jane Austen Societies y grupos, y además explica también películas como esta película Austenland. Si no la han visto, tienen que verla, porque no es que sea buena, es genial, 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 porque se trata precisamente de los fanáticos de Jane Austen. Y esta es una fanática americana que decide
en el fondo participar de una especie de reality que se pagaba un viaje para vivir, en el fondo, como en una novela de Jane Austen, en Inglaterra, en una casona, ¿ya? En el fondo aquí la protagonista va en el fondo a viajar, no le alcanza digamos, no tiene tanta plata y por lo tanto no compra el espacio más privilegiado, sino que le toca digamos, un personaje secundario. Y por otro lado aparecen unos personajes de unos gringos, en el fondo una gringa gorda, que es la misma que aparece en Legally Blonde, que era la que hacía las uñas, ya, ella, y que es millonaria, pero es última de ordinaria, y entonces ella sí pagó el paquete más importante y viven en esta situación. Pero miren, es para matarse de la risa, pero es muy inteligente la comedia. Es una comedia interesante que ahora que van a ver Jane Austen se van a reír y que termina siendo en sí finalmente una novela de Jane Austen, ¿ya? O sea, se cumple lo que promete de alguna manera eh, el, ¿cómo se llama esto? La publicidad de este reality y de vivir realmente. Y aquí vemos este otro que es The Jane Austen Book Club, que también tiene que ver con estas Janeites, ¿ya? Que existen en todo el mundo. Pero nos encontramos con, por ejemplo, persiguiendo a Jane Austen, que esto ya implica un viaje en el tiempo, y por lo tanto esto es una mujer contemporánea que viaja en el tiempo, o el diario de Bridget Jones, que está inspirado sin duda en las novelas de Jane Austen, y por esa razón, en el fondo, aparece Darcy, y es precisamente el mismo Colin Firth, es el mismo que había hecho en el año 95 la serie de Pride and Prejudice, aparece como Darcy. ¿Ya? Y es más, se produce también el efecto propio de las novelas de Jane Austen. Esta es una reinterpretación llevada al presente de una novela de Jane Austen. Así que en el fondo sigue estando inmensamente vigente. Para los 200 años, ¿para qué decir todas las celebraciones? Hubo en el fondo peregrinaciones hacia los lugares, en el fondo de Jane Austen en Inglaterra, que no son pocos porque ella viajó muchísimo por Inglaterra en un periodo en que la gente viajaba muy poco. Es más, el Banco de Inglaterra anunció, y ahí está, hoy día los 10 pounds todavía, ¿no es cierto?, que iba a sacar una edición con 10 pounds con Jane Austen. Y tuvo portadas, en el fondo, en múltiples medios, más allá incluso del Reino Unido. Y esto me gusta porque estamos haciendo este ciclo de geniales y poderosas. Y tiene toda la razón Radio Times cuando pone Austen Power, ¿ya? Y jugando con Austin Power, porque Austin Power en realidad es una sátira de James Bond, podríamos decir, ambientada en los 60 con este detective de medio psicodélico, ¿no es cierto? Y que es Mike Myers y que es genial, ¿ya? Pero evidentemente aquí es el poder además, podríamos decir, femenino, el poder que Jane Austen establece a comienzo del siglo XIX y que se extrapola y que de alguna manera la mantiene tan vigente. Y aquí vemos cómo distintos lugares, incluido el Mercurio, que también no hizo un artículo, sino que para los 200 años hicieron 2 veces artículos, lo cual celebro y me produce mucha alegría. Y ahí está el billete, y no solo billete, edición de £1 también con Jane Austen, que evidentemente esto muestra la importancia. Y ahí están las Janeites disfrazadas, por supuesto, ¿no es cierto?, con sus guantes, con el billete de 10 pounds en la mano. Y como no podía ser de otro modo, para los 200 años, yo también hice mi tributo y la fui a visitar a la Catedral de Winchester, porque a los amigos se los saluda para el cumpleaños, y en este caso yo estaba guiando un viaje que no era la temática literaria, pero estando en Winchester no me parecía nada más apropiado que visitar a una gran amiga, porque la verdad es que uno en la vida, los amigos los elige porque tienen cosas en común, cosas que compartir. Y eso explica el por qué uno puede tener muchos amigos muertos, que nunca conoció, sin embargo, que han marcado de un modo decidor y determinante nuestras propias vidas. Así que ahí la visité y me sorprendí además porque en la propia catedral de Winchester, donde está ella enterrada, había una muestra con algunas de las primeras ediciones y con algunos libros y algunas cartas de su puño y letra, evidentemente, ¿no es cierto?, en el fondo de la propia Jane Austen. Había en el fondo 3
pequeñas, en el fondo, vitrina, mostrando cosas relacionadas con Jane Austen, dentro de la catedral y al lado, ahí mismo donde está, en el fondo, su tumba. Y vemos que Jane Austen no solamente atrae a mujeres, porque decimos, bueno, aquí estamos hoy día hablando de mujeres, y probablemente somos más mujeres que hombres, pero ya dije que Winston Churchill, y hemos mencionado a varios autores tremendamente importantes, les gustaba, pero los hombres también, porque es en el fondo una pluma inteligente y tremendamente, podríamos decir, que va a producir una alegría, porque uno lee las novelas y tiene, digamos, todo eso que necesita una novela, tener un buen plot, que de alguna manera sorprenda y que pasen cosas distintas, pero además, digamos, un argumento inteligente, pero además produce finalmente una cierta alegría en el alma. Una autora inmensamente positiva. Bueno, nuestro personaje nace en 1775, ¿ya? Así que efectivamente ella va a nacer en el campo, en Steventon Rectory, su padre era un pastor, así que ella va a nacer en este lugar y ella además le va a gustar muchísimo en general el campo. Su padre, aparte de ser pastor, era de una familia de nobleza empobrecida, que había logrado tener una buena educación y que había finalmente optado por entrar en la iglesia digamos, de Inglaterra y tomar la carrera de pastor. Pero además era un hombre intelectual que se va a casar, aquí vemos la familia, en el fondo George Austen se va a casar con Cassandra Lee. Durante el siglo XVIII era muy común que hicieran estas miniaturas, que además eran perfiles como en sombra, ¿ya? Y que además se enmarcaban en unos cuadros redonditos. En el fondo era muy común ese tipo de arte. No tenemos ilustraciones realmente del padre. Y aquí vemos que van a tener varios hijos, y de hecho Jane va a ser la séptima. Ella va a tener puros hermanos hombres y una sola hermana mujer, ¿ya? Y de hecho van a tener, el mayor es James, después va a venir George, que vamos a contar, Edward, Henry, Francis, y Charles, que es el hermano más chico, que son los dos chicos. Básicamente ella va a dividir en su visión estos hermanos grandes y los dos hermanos chicos y su gran, digamos, compañera y amiga, que va a ser su hermana Cassandra. ¿Ya? Ahora, hay que entender que, bueno, estos son retratos digamos, del padre de George Austen, eh, y que él tenía una familia, y después vamos a hablar precisamente de su hermana. La hermana se llama Filadelfia, ¿ya? Y que efectivamente van a tener una vida bastante dura, el padre y la tía también de Jane Austen. Una familia, como dije, de nobleza empobrecida, pero además de niños que van a quedar huérfanos de madre, que va a ser parte de una historia bastante dolorosa, pero inmensamente sabrosa dentro de la familia, que sin duda va a inspirar las ideas de Jane Austen para construir sus propias novelas. Entendamos que no existe ningún escritor que escriba sobre lo que no conoce, y por lo tanto la vida de un escritor es lo que determina también en el fondo su obra. El mayor es James, y el segundo, en el fondo, George, es un personaje que no aparece para nada, porque George es un niño mentalmente incapacitado, además posiblemente epiléptico y también con algunas otras, digamos, problemas respecto a sus sentidos. Se piensa que habría sido sordera y se lo van a entregar a unos padres guardadores. Era bastante común en el fondo que estos niños que tenían problemas los sacaban de la familia y eran criados en forma separada, y por lo tanto el segundo hermano no aparece en los registros ni en la vida propiamente de Jane Austen. O sea, Jane Austen van a ser después, nunca prácticamente va a tener contacto con este segundo hermano. Con el resto de los hermanos sí, y van a marcar en gran medida su vida. Específicamente los más cercanos van a ser Henry Austen, por una parte, y obviamente Cassandra. Esos son los hermanos más cercanos en la parte afectiva, pero en la parte económica, el más determinante va a ser el hermano mayor, James, ¿ya? Aquí en el fondo aparece, este hermano
mayor. ¿Y por qué es tan determinante en lo económico? Porque efectivamente este hermano mayor tampoco se va a crear con Jane Austen en conjunto, porque este hermano mayor va a ser entregado en adopción, y uno dice, ¿cómo? Adoptaron, sí, fue entregado en adopción a una familia que son un matrimonio que se llama Thomas y Catherine Knight. ¿Y por qué? Y ahí uno dice, ¿pero cómo entregaron a un hijo en adopción? Bueno, Thomas y Catherine Knight eran relacionados a la familia y tenían una fortuna inmensa, pero no tenían heredero. Y por lo tanto, cuando se casan ellos y se van de luna de miel, era muy común que las parejas recién casadas se iban de luna de miel y que se llevaban a un niño, así como especie de chaperón. La idea era, de alguna manera, que el niño generara la disposición a que la misma pareja tuviera niños. Parece insólito que alguien se va de luna de miel llevándose un niño, pero bueno, se van a llevar a este James prestado para la luna de miel y se van a encariñar con él. Y después en el tiempo ellos no van a tener niños y necesitan heredero para la herencia, que es importante, eran millonarios. Y entonces se van a acercar donde en el fondo el reverendo y la madre, en el fondo los padres de Jane Austen, y le van a proponer adoptar a este hijo mayor. Y por lo tanto, sabiendo ellos que el futuro económico del hijo es inmensamente importante, van a aceptar. Así que en el fondo James Austen se va a convertir en el fondo en parte de la familia Knight, o sea, va a ser ahora James Knight, ¿ya? Porque va a ser adoptado y de hecho él después sus hijos también van a ser Knight, independiente que es hermano. Y esta es el cuadro que hacen pintar, esta también es una miniatura, también es en sombra del momento en que la familia Knight adopta a este niño. Y James se va a convertir, o sea, de ser, o sea, en un señor que además va a poseer varias casas y que va a ser el hermano millonario de Jane Austen, ¿ya? Y que después se va a casar. Lo que pasa es que el gran problema va a ser que cuando James se casa, la mujer de James no soportaba a Jane Austen y entonces se va a demorar mucho tiempo este hermano en ayudar financieramente a la familia, porque después Jane Austen va a terminar viviendo en una casa que es de este hermano, en un cottage que él le entrega cerca de la casa después donde él vivía. Y de hecho, la sobrina Fanny, que es la hija de James, es la sobrina favorita de Jane Austen, y que en el fondo ella habla de Fanny como si fueran en el fondo partner, hermanas, o sea, Cassandra y Fanny es el triángulo ahí femenino que hacen grandes migas. El otro hermano que va a ser bien importante va a ser Henry, y Henry va a tener distintas etapas. Henry va a ser un hermano cercano siempre, va a ser el hermano que en edad es bastante cercano a ella, por una parte. El padre tenía en la casa, aparte de ser reverendo, tenían una casa un poco más grande y como era intelectual, era un hombre que tenía una buena biblioteca, va a decidir abrir un colegio. Y por lo tanto, vamos a ver que Jane Austen en un minuto su vida va a ir al colegio fuera, pero va a venir una peste, una enfermedad, y finalmente la familia temiendo, porque los niños se morían en los colegios, ya venían las pestes y había un mundo sin antibióticos y se morían, entonces, y se iban internados, entonces finalmente la familia va a decidir traerla de vuelta y el pastor, el padre, va a poner un colegio en la casa. Y por lo tanto aquí va a convivir mucho, ella va a estar muy contenta de estar en su casa con sus hermanos, pero además van a haber otros niños que van a participar en esta casa y podríamos decir van a socializar. Así que con este hermano eran como de las juntas, digamos, del entretenimiento. Después este hermano se va a casar, va a ser banquero por un tiempo, después va a quebrar, que vamos a hablar de eso más adelante, y finalmente se va a hacer pastor. Así que ahí está vestido de la iglesia en el fondo de Inglaterra, pero eso es el final de Henry. Y Henry además va a ser posteriormente el que en el fondo publica las obras de Jane Austen y que se preocupa de la reimpresión y es el que logra hacer famosa a Jane Austen. Por otro lado, están los hermanos pequeños. Los dos hermanos pequeños, de hecho, van a ser parte del ejército de la Marina y se van a ir al Nuevo Mundo. Y cuando uno visita la casa de Jane Austen en Chatham House, que es este cottage que era
del hermano millonario, que le regala a su madre y a sus hermanas en un momento en que estaban viviendo prácticamente como indigentes antes de que Jane Austen lograra conseguir tener éxito, digamos, con sus obras. En esa casa uno ve un montón de objetos digamos, dentro de esos objetos están estas cruces, y estas cruces son, digamos, regalos de estos hermanos marinos que le hacen a sus dos hermanas. Su hermana Cassandra, para ella era en el fondo más que una hermana, era como parte de su propio ser. ¿Ya? Y de hecho ella va a vivir toda la vida, van a vivir toda la vida juntas, van a ser partners muy cercanas desde pequeñas, pero después en el fondo van a vivir siempre juntas. Cassandra, de hecho, se había enamorado, se había comprometido con uno de los niños que había crecido en el colegio, que también era como una especie de hermano, y ese joven después, cuando ya estaban prontos a casarse, se va a ir al Nuevo Mundo, se va a agarrar una peste y se va a morir. Y entonces Cassandra en el fondo nunca fue viuda, pero va a sentirse una viuda sin haberse casado, y va a determinar no casarse, no se va a casar, digamos, nunca, y por lo tanto, bueno, Jane Austen también va a decidir no casarse tampoco, va a tener varias oportunidades de matrimonio en su vida, pero Cassandra va a ser su gran compañera. Y estos son los dos hermanos chicos, los marinos, los que de alguna manera a uno de ellos le trajo las famosas cruces que están ahí en Chapton House, que muestran en el fondo, por una parte, esta hermandad entre Cassandra y Jane, diciendo que son como almas gemelas, les traen cruces muy similares a las dos, y también en el fondo muestra esta relación. Estos hermanos son un poco más lejanos porque van a vivir bastante fuera. De hecho, el más pequeño, Charles, se va a casar, digamos, en el Nuevo Mundo, y después va a quedar viudo, y por lo tanto va a estar más cercano. Ahora, como yo les dije, Jane va a ir al colegio solamente hasta los 11 años, y después, cuando viene esta peste, va a educarse en su casa. Y en su casa va a tener esta vida familiar, en este colegio que tenía el padre, tenía una muy buena biblioteca, y ella va a ser una ávida y absolutamente compulsiva lectora. Y por lo tanto ella va a ser muy intelectual, y eso se refleja sin duda en sus obras, y va a leer muchas cosas, no va a leer solamente novelas, ella va a leer novelas, pero va a leer, digamos, sobre pensamiento, va a entender de filosofía, va a tener una formación intelectual importante. La verdad es que una de las cosas que la va a marcar y que va a marcar sus obras es la historia de su padre y principalmente de su tía. Yo dije que tenía una historia que era bastante triste, digamos, en ese sentido. Ya, la verdad es que la historia del padre va a ser tremenda porque cuando muere la madre, los hermanos van a ser separados, eran tres hermanos, Phila, George y Leonora. Va a morir en el fondo la madre, cuando nace Leonora, muere después del parto, y el abuelo en el fondo se vuelve a casar con una mujer que no tenía mucho interés en los niños, pero después el abuelo muere, y por lo tanto esta mujer en el fondo no tenía interés mayor en los niños, y va a desatender bastante a los niños. O sea, el padre de Jane Austen tenía 6 años cuando termina de quedarse finalmente huérfano. Pero sí, esta mujer se va a encargar de la educación del padre, lo van a mandar, le van a completar la educación, pero va a descuidar bastante a las dos niñitas, y de hecho Phila, estamos hablando de una familia que tenía ascendencia noble, va a terminar siendo aprendiz de sombrerera en Covent Garden. Y su situación era bastante deplorable y estaba muy complicada, y por eso se va a presentar una oportunidad en 1751 de poder ir a la India. La India se habían instalado, debido a la presencia de la Compañía de las Indias Orientales en la India, una serie de ingleses que estaban haciendo negocio. Allá la Compañía de las Indias Orientales va a terminar tomando incluso el poder del gobierno de la India y instalándose en distintas regiones, teniendo el poder político también. Y de hecho, estos británicos instalados en la India, que se los denominan los White Mughal, buscaban mujeres para casarse. Y generalmente se reclutaban, ojalá que fueran mujeres ideales, que fueran nobles, ¿ya? Pero si no lo eran, no importaba tanto, lo importante es que fueran británicas, ¿no es cierto? Y que sí, en el fondo querían buscar una mejor situación de vida. Y partían en estos barcos
que era una travesía enorme desde Inglaterra hasta la India, y aquí la propia tía Fila cuenta esta travesía que iban muchísimas mujeres y que finalmente varias murieron en el barco porque la travesía era larga, se enfermaban, las condiciones en el fondo eran tremendas, y van a llegar en el fondo en el barco que ella va, llegan en el fondo 11 mujeres más que van a llegar, que sobreviven el viaje y que llegan a la India. Y aquí ella va a conocer a un empresario que en el fondo era un hombre de negocios, que era abogado, que se llamaba Tyson Hancock, y se va a casar con este millonario en la India. ¿Ya? Y precisamente ella va a tener un matrimonio con este señor Hancock, que era un señor muy bueno, pero no tienen hijos, y pasan los años, y no tienen hijos, y no tienen hijos, y ahí están. Pero en 1759, ella llegó en 1751 en el fondo a la India, va en Calcuta, van a ir a Calcuta este matrimonio, y ahí van a conocer al como que era el gobernador prácticamente, pero era un hombre de negocio, pero que era el que estaba prácticamente gobernando la India, que era este señor que se llama Warren Hastings, ¿ya? Y que era considerado en el fondo como el gobernador en el fondo general. Y se hacen socios comerciales con Hancock. Y se hacen muy amigos, ¿ya? Y comercian sal, madera, alfombra, arroz, opio, por supuesto, ¿ya? Y les comienza a ir muy bien. Ahora, curiosamente, después de este encuentro, al poco tiempo, Pila se queda esperando guagua, ¿ya? Y la gran duda en la historia va a ser que, de quién es la guagua, ¿ya? ¿Es de su marido Hancock o es del señor Hastings? ¿Ya? Y esa era la gran pregunta. De hecho, una amiga de Fila le presenta a Mary Elliot, a otra, digamos, a una mujer, le presenta a una amiga para que se case, y se casa Hastings, y esto es como un poco como que queda la pantalla, queda la duda, pero nunca nadie dice nada. Pero eran muy cercanos, habían sido inmensamente cercanos. Pero todo el tiempo Hastings va a ser muy leal a Fila, y de hecho cuando ella va a tener una niñita, esta niñita se va a llamar Eliza, y Eliza en el fondo Hancock la va a crear como que era su hija, pero cuando muere Hancock, ya en el fondo, que era el marido, y al poco tiempo después vamos a ver que Hastings le da una pensión, y después cuando se muere le deja en el fondo un montón de plata, ¿ya? Y por lo tanto vamos a ver que de hecho el propio Hancock, el propio Hastings va a tener un hijo que después se muere, y después va a terminar dejándole su herencia a Eliza. Y ahí esas cosas dejan, digamos, la duda de que si esta Eliza era hija de Hancock, el marido de Fila, o era más bien Hastings, el amante de Faila, que después taparon todo esto casándose con la amiga, y que esta historia no podía saberse, pero por eso le habría dejado toda la fortuna. O sea, una opción es que fuera tan buen amigo que decidiera dejarle fortuna a esta niña, pero la opción más probable es que fuese la hija, eso hay que ser bien claro. O sea, el origen de esta prima Eliza no era un origen muy claro, pero lo que sí está claro es que va a heredar una fortuna, ¿ya? Y aquí está Eliza, ¿ya? Que pareciera ser que sí era la hija de Warren Hastings, que de hecho además Hastings era el padrino, y después lo va a apoyar y le va a dejar, insisto, la plata. Entonces, esta Eliza, esta prima, va a tener una educación fantástica, de hecho va a viajar muchísimo, ella va a ser una mujer muy independiente, porque como nació en la India, tiene formas distintas, va a tener esta educación fantástica, y muchas veces ella va a llegar, incluso va a ir de vacaciones a la casa del tío en Inglaterra, y los hermanos Austen morían por ella, y Jane Austen la admiraba profundamente porque era una mujer tan distinta al resto de las mujeres. Básicamente tenía una educación muy buena, pero además tenía una actitud de mundo que era distinta. De hecho, ella después va a conocer a un capitán que se llama, en el fondo, Jean-François Capot de Feuillée, que era un capitán de María Antonieta, y se va a casar con él. O sea, y que este capitán después va a terminar muriendo para la Revolución Francesa. O sea, la vida de Eliza estaba llena de historia. Primero el origen,
de quién era hija, esta historia de la tía Faila, de lo exótico, de la India, de los viajes, de la educación, del propio marido que murió decapitado, o sea, digamos, por la guillotina, o sea, todo era un ambiente increíble. Y Eliza pasaba, iba de vacaciones en forma, en el fondo, constante, en, en el fondo a la casa de los Austin, ¿ya? El padre, en el fondo, vimos la historia de la tía Phila. Por otro lado, el padre de Jane Austen tuvo una buena educación, finalmente se ordenó como diácono y estudió en el fondo y se casó con la madre de Jane Austen, con Cassandra Lee en 1762, y también se llevaron de luna de miel a un niño que era enfermo, y que de hecho era el hijo de Hastings, que después murió, y que de hecho muere, vive con ellos, o sea, el hijo de Hastings, o sea, del gobernador de la India, que era probablemente el amante de la tía Cassandra, el hijo, en el fondo, de él se va a vivir con los Austin, o sea, aquí vamos echándole más agua y queda más claro la historia por donde la miremos. Entonces, como yo les dije, a la muerte ya digamos, de Hancock, Hastings le dobla, como yo les dije, la herencia, y finalmente nombra a tutores de Eliza a George Austen. Entonces, esa es la razón por la que Eliza pasa temporada con los Austen. Y eran tremendamente cercanos. Y además ella era de contar historias y era como escandalosa. Y bueno, como ya se había casado y había quedado viuda, era considerada así como una especie de femme fatal. ¿Ya? Y aquí, en el fondo, ella, de hecho, vamos a ver que, por otra parte, ella, su situación con su marido tampoco era buena. Ella va a tener un hijo, ella va a tener un hijo con este capitán de María Antonieta, un hijo que también es enfermo, y de hecho va digamos, va a irse con el hijo. Ahora, por otra parte, en el fondo la tía Fila también en el fondo nunca rehizo bien su vida, y tuvo en el fondo, todo esto tenía toda una historia tremenda en el fondo por detrás. Y evidentemente que a esto había que aumentarle el sabor con la Revolución Francesa, la muerte del marido de Eliza, y esta Eliza saliendo de Francia con este niño, en el fondo enfermo, a instalarse en Inglaterra. Y eso la va a poner a Eliza básicamente en Inglaterra. Entonces imaginémonos a Jane Austen, porque voy a volver a Eliza inmediatamente, porque Eliza va a seguir siendo parte importante del alimento intelectual de la creación de las heroínas de Jane Austen. Sin lugar a duda, Eliza es el modelo en gran sentido, pero también va a ser después que cuando ella se queda viuda, se va a terminar casando con uno de los hermanos de Jane, que es James, el que después se hace cura más adelante, ¿ya? Pero en el fondo, para que vean que Eliza va a estar muy, muy, muy presente y va a ser muy, muy cercana a Jane Austen. Entonces, pensemos en una Jane Austen pequeña, viviendo en el fondo en Stevenson, digamos Stevenson, y que de pronto aparece esta prima femme fatal que ella se impresiona. O sea, por eso digo que esta historia a ella la va a marcar profundamente. Existe una Jane Austen que se denomina la juvenila. La juvenila es lo que se consideran las obras previo a que Jane Austen decidiese publicar novelas, ¿ya? Y ella va a tener estos cuadernos que se llaman los Vellum Notebooks, que son tres, digamos, cuadernos, y que están hoy día albergados, uno en la Bodleian Library de Oxford y en la British Library de London. Están en el fondo estos cuadernos que constituyen lo que se considera la obra juvenil de Jane Austen, ¿ya? Y aquí ella escribe varias cosas, incluso escribe una especie de novela, algunos fragmentos, algunos ensayos de novela, y aquí ya aparece algo de lo que vamos a encontrar de Jane Austen después. Entonces, por una parte están estos vellum books, ¿ya? Y que son lo que se llaman los manuscritos perdidos de Jane Austen. Por otro lado, ella junto con su hermana Cassandra van a ser, siendo niñas, van a escribir esta historia de Inglaterra. Y en esta historia de Inglaterra, que en realidad es una sátira,
ellas van a estudiar, porque ellas estudiaban la historia de Goldsmith. La historia de Goldsmith son de los primeros intentos de la historiografía. Entendamos que durante el siglo XVIII nace la historiografía, la idea del racionalismo hace que nazcan estos grandes compendios. O sea, pensemos en un Edward Gibbon en Inglaterra escribiendo The Rise and Fall of the Roman Empire, o en el fondo un Rilke, en el fondo un Ranke, que son los primeros grandes, digamos, de la historiografía. Bueno, en Inglaterra, que va a ser el primer compendio de esta historia como de Inglaterra oficial, estos conceptos como de historia universal, es esta historia de Goldsmith. Y entonces lo que va a hacer Jane Austen con su hermana Cassandra es tomar esta historia y empezar a contar como el lado B de la historia, así como digamos, la historia políticamente incorrecta, riéndose de la historia esta oficial. Y entonces, la historia oficial dice que los Tudors fueron fantásticos y que Isabel I es buena. ¿Ya? Bueno, aquí Jane Austen va a decidir que Isabel I es una tirana y que María Estuardo era la buena, por ejemplo. ¿Ya? Entonces van a tomar, en el fondo, además, simpatía por los pobres oprimidos, riéndose de la gente de poder, son adolescentes, ¿ya? Y digo que son porque Jane Austen escribe y Cassandra va, en el fondo, a hacer los dibujos. ¿Ya? Es más, los propios Austen, que eran varios en la casa, y además sumémosle los niños que vivían en el colegio, tenían un cierto canon común de reírse de las cosas, o sea, se juntaban básicamente a pelar, y en esta historia de Inglaterra, estos son los manuscritos, además, cuando hablan de los personajes, van a ser los dibujos, y obviamente que los buenos son buenos y lindos, y los malos son malos y pútridos. Entonces, miren, por ejemplo, esta es Isabel I, pechugona, narigona, filúa, con cara de bruja, definitivamente. Y ella es María Estuardo. O sea, María Estuardo es literalmente la bonita. Y aquí vemos los contrastes de los distintos personajes, estos son los dibujos que va a ser la hermana Cassandra. Entonces lo pasaban inolvidable, riéndose, se han reído a carcajadas, porque esta historia no era necesariamente una historia que fuera en serio, sino que esto era un poco riéndose, contando la historia, pero cambiando también ciertas cosas. Y esta adolescente, imaginemos Jane Austen, además se va a dedicar a leer muchísimo. Ella va a tener, en el fondo, una tía, la hermana de su madre vivía en la ciudad de Bath, ellos vivían en el campo. Y en la ciudad de Bath ella visitaba a esta tía y le gustaba ir de shopping y se dedicaba en el fondo a leer y a adquirir ciertas cosas. A ella le gustaba mucho ir de visita, lo voy a aclarar esto, a la ciudad de Bath. Pero hay que imaginarse que Jane Austen desde muy temprano también era parte de estas, en el fondo, reading room. Esta foto es mía y está sacada en la ciudad de Bath. Y precisamente cuando uno quiere conocer el pasado en las ciudades, uno muchas veces tiene que mirar para arriba. ¿Ya? Esta está en la calle principal de Bath, pero debajo de esto, en el primer piso, hay en el fondo un Jamie Oliver, un restaurante, y arriba están todavía las letras de lo que habría sido ese edificio antes, que dice Circulating Library and Reading Room. ¿Ya? Y cuando lo vi me acordé de Jane Austen al tiro, dije, saqué la foto porque efectivamente Jane Austen va a ser miembro de varios de estos clubes de lectura que permitían poder tener acceso a muchos libros que de otro modo no se podía adquirir. Los libros eran súper caros y los libros van a ser súper caros hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando viene la eclosión de este movimiento editorial. Pero hay que pensar que una institutriz, por ejemplo, trabajaba todo el año y podía comprar un manojo de 15 libros, o sea, los libros eran súper caros, y por lo tanto, ella lo que va a hacer es que ya para esta época, en 1790, había más de 600 en el fondo bibliotecas de este tipo, y que tenían en el fondo más de 500.000 clientes, ¿ya? Y obviamente que la lectura había pasado a ser algo social, y ella va a ser la que va a ser parte del uso de digamos, de estos reading rooms. Y sabemos qué leyó y qué le gustaba. De partida va a leer muchísimas novelas de Fanny Burney. Fanny Burney es una también mujer dedicada a la literatura, pero precisamente, justamente anterior, de la generación anterior a Jane Austen, que también va a crear ciertas heroínas y muchas veces, hoy día están volviendo a mirar mucho a Fanny Burney, principalmente por el éxito de Jane Austen. Muchos andan buscando una otra Jane Austen. Es más, presentan a la propia Elizabeth Gaskell, que es posterior a Jane Austen, como la otra Jane Austen, pero en realidad Elizabeth Gaskell
representa un género muy distinto que la novela industrial. Pero Fanny Burney es una mujer, digamos, de alta alcurnia que escribe también sobre la situación de la mujer. Lee también a Samuel Richardson, muchísimo, y también le van a gustar porque crean en el fondo estas heroínas. Ya la Fanny Burney crea en el fondo, y es más, hay ciertas cosas de las novelas de Fanny Burney, como por ejemplo en la novela Cecilia, que hay frases y cosas que ella pone en la boca en sus personajes, particularmente en Pride and Prejudice, pero ella lee Cecilia, Evelina, Camila, y en el fondo The Wanderer, pero muchas de las novelas de Fanny Burney tienen nombre de mujer y son las heroínas mujeres. Y en el caso de, en el fondo, Samuel Richardson, que siendo hombre también va a escribir sobre mujeres que son protagonistas. Escribe Clarissa, escribe Pamela, ¿ya? Que evidentemente va a ser algo que estas novelas con heroínas mujeres van a marcar también la vida de Jane Austen. ¿Ya? También va a leer, evidentemente, a los románticos y a los románticos alemanes, va a leer Werther, por supuesto, era un tema que va a leer, sabemos muchas cosas de esta, porque como ella pertenecía a los clubes, quedan los registros de los libros que ella sacó, ¿ya? Entonces leyó a Tom Jones, ya leyó a Henry Fielding, ya que leyó varias de estas historias, que particularmente aquí se cuenta y saca mucha de esas ironías, ¿ya? Y de esa forma de ver el mundo, ¿ya? También sabemos que lee sobre el gótico, sobre las novelas góticas. El gótico es un género que también aparece en este periodo, y cuando nosotros hablamos de género gótico, hoy día significa algo distinto, pero básicamente para este tiempo lo que es la novela gótica en sí apunta a que hay un algo del pasado, un secreto del pasado, que afecta al presente. Ese es el concepto del gótico. Y por eso muchas veces las novelas góticas, para hacer efectivo ese presente, usan la figura de los fantasmas, porque los fantasmas aparecen en el presente, son del pasado y son los que terminan contando el secreto. Pero el género gótico per se no necesariamente es de fantasmas ni de monstruos, pero termina muchas veces incorporando estas figuras digamos, del más allá y el más acá, principalmente por eso, por el pasado afectando el presente. Sabemos también, y esto es muy importante porque la va a marcar muchísimo, que leyó a Mary Wollstonecraft. ¿Quién es Mary Wollstonecraft? Mary Wollstonecraft es la madre de Mary Shelley. Y Mary Wollstonecraft es considerada la primera feminista de la historia, ¿ya? Mary Wollstonecraft escribe un libro que se llama The Vindication of the Right of Women, donde ella plantea que las mujeres tienen que tener una educación similar a los hombres, una educación intelectual, ¿ya? Y que además las mujeres deben casarse por amor y no por un compromiso para poder sostenerse económicamente. Siendo el matrimonio un compromiso económico, ella va a considerar que el matrimonio es prostitución legal, ¿ya? Y es más, eso es lo que ella va a plantear. Ella va a decidir que no quiere casarse, era una mujer bien moderna, porque además había tenido un amante, y con ese amante tuvo una hija. Después, en el fondo, cuando él la deja, ella incluso quiere suicidarse, o sea, era moderna, pero no tanto, podríamos decir, en esos aspectos. Y después se va a juntar con el que es considerado el primer anarquista de la historia, ¿ya? Que es en el fondo William Godwin, y con él va a tener una hija que va a ser Mary Shelley, y que se llama en realidad Mary Wollstonecraft Godwin, ¿ya? Pero Mary Shelley se va a casar con Percy Shelley, y por eso se va a llamar Mary Shelley, ¿ya? Pero con Godwin, cuando tienen a Mary Shelley, deciden casarse, o sea, ella quiere contraer el matrimonio, finalmente creía que el matrimonio era algo importante, ¿ya? Pero sí, la idea de la educación es algo muy importante, porque ella era contraria, y el rol de la mujer en la sociedad básicamente es lo que plantea Mary Wollstonecraft como algo importante, no simplemente digamos, como los adornos. Y otras personas que las van a marcar profundamente a Jane Austen van a ser estas grandes amigas, que son Martha, en el fondo, Lloyd y Mary Lloyd, las hermanas Lloyd, ya que eran mayor, una era mayor que ella, la otra era como de la edad de ella, y que de hecho van a tener un hermano que en algún minuto también se les va a proponer el matrimonio, pero ellas van a ser también muy cercanas a Jane Austen. Y evidentemente Cassandra es la más cercana, que la va a marcar,
profundamente. Hoy día están publicadas todas las cartas de Jane y Cassandra, donde le cuentan todas las cosas. Y como yo les comenté, Cassandra estuvo comprometida para casarse con Tom Fowle, y Tom Fowle finalmente se fue de viaje, supuestamente era voy y vuelvo, pero se enfermó y se murió. Y por lo tanto, se va a quedar este concepto de las hermanas juntas, es algo que también, no solo las heroínas valientes, sino que este concepto de hermanas que se apoyan y que son dupletas, aparece constantemente en sus novelas, ¿ya? O sea, las hermanas, y además en dupletas como de a dos, ¿ya? Y es porque ella concibe esto de a dos porque tiene una hermana que es su gran amiga, ¿ya? Es más, si nosotros vemos las novelas en Sense and Sensibility, Elinor y Marianne son una dupleta, ¿ya? Y en el caso incluso de Pride and Prejudice, la propia, en el fondo, Elizabeth Bennet, ¿no es cierto?, toma partido con la hermana mayor y son, en el fondo, también dupletas. Eso ya lo va a replicar constantemente. Ahora, eh, efectivamente la mujer de su hermano millonario, que es Elizabeth Bridge, no va a querer para nada a Jane porque la encuentra que es en el fondo muy avanzada en sus ideas, muy liberal en muchos aspectos, y va a tener un cierto favoritismo por Cassandra. James y Elizabeth van a tener 11 hijos, y de hecho Elizabeth va a morir después de que nace su 11º hijo. ¿Ya? Efectivamente vamos a ver que esta relación, estas son algunas de las casas, este hermano millonario, yo les mostré las casas anteriores, era dueño de casas como Commercial Park, que la vemos aquí, ¿ya? Aquí está también Commercial Park, y que evidentemente esto va a implicar que Jane Austen sí va a tener un conocimiento de visita a estas casas patronales en el campo, porque el hermano no tenía una mansión, tenía varias, era millonario. Y va a tener esta relación que, como dice aquí tal y cual, almost as another sister, casi como una otra hermana, con esta sobrina que es la hija de James, en el fondo con Elizabeth, que se llama en el fondo Fanny Knight. ¿Ya? Jane Austen va a viajar muchísimo, para la época algo poco corriente, porque la gente en general no viajaba. Y eso ella lo tiene súper claro en sus propias novelas, muchas de sus heroínas son valientes, son de alguna manera distintas como mujeres, pero muchas de ellas no viajan. Es más, cuando uno se encuentra con Emma, cuando se casa con el vecino, el señor Knightley, el señor Knightley la lleva a ver el mar. A ver, espérate, Emma vivía en Inglaterra, que es una isla, y no conocía el mar. Bueno, la gente no viajaba, pero Jane Austen va a viajar muchísimo por el sur de Inglaterra e incluso va a ir hacia el norte, y aquí vemos todos los lugares donde estuvo Jane Austen. No viajó al continente porque era la época de las guerras napoleónicas y por lo tanto el mundo estaba en guerra, y estaban en guerra, ojo, estaban en guerra con Francia desde la Revolución Francesa y básicamente desde la Declaración de la República en 1792 en adelante, la situación continental va a ser inmensamente compleja. Pero va a viajar, y este es un mundo previo al ferrocarril. Por lo tanto, viajar era muy difícil, se viajaba en el fondo en coche con caballo. Entonces, va a recorrer una gran extensión para los efectos del periodo. Entonces, hoy día se visitan varios lugares, hay muchas casas donde estuvo, donde sabemos que además pueden haber inspirado todas estas casas que aparecen en el fondo en sus novelas. Y evidentemente esto obviamente es parte de lo que inspira toda su obra. Como yo les dije, el hermano James se va a casar con Eliza, siempre le gustó Eliza, pero Eliza después se casó con el capitán de María Antonieta, ¿ya? Y de alguna manera después lo pasó bastante mal y finalmente se va a casar en el fondo con James. Y más, aquí de hecho él va a renunciar en el fondo, va a renunciar a esta idea de que quería ser párroco por este amor, se va a casar con ella, va a fundar un banco, se van a ir a vivir a Londres y le va a empezar a ir muy bien.
Y por lo tanto, aquí es importante entender que Jane Austen también va a tener un vínculo con Londres porque este hermano y esta prima, femme fatal, esta prima que es femme fatal y es fantástica, y además recordemos que ella tiene dinero, ha heredado una fortuna, ¿ya? Y se van a vivir aquí a Londres, a Upper Baker Street, ¿ya? Y aquí en el fondo viven fantástico, tienen un chef francés, van al teatro, y cada vez que Jane Austen viaja a Londres lo pasa inolvidable. Y además Eliza va a tener una ama de llave que va a ser esta Madame Biggin, y nos tenemos que imaginar a Jane Austen, que siempre le gustó el teatro, o sea, ella cuando tenían en este colegio, en la casa del padre, hacían representaciones teatrales, y a ella le encantaba el teatro, y en todas sus novelas ella va a incorporar el teatro, pero además a Jane Austen le gustaba la vida social, le gustaban los bailes, no hay ninguna novela donde la vida social no aparezca. Así que este hermano, ahora que le va bien, casado con esta millonaria femme fatal, va a implicar en el fondo la oportunidad para Jane Austen de socializar en el mundo británico. Ahora está Madame Biggin, que era en el fondo la ama de llave. Aquí pongo, este cuadro es otra, digamos, es un cuadro de Gainsborough, famosísimo, y es en el fondo una condesa muy famosa, pero imagínense así a Eliza. ¿Ya? Eliza era una femme fatal, ¿ya? Fantástica. Pero finalmente en 1812 Eliza se enferma, probablemente tenía un cáncer, y alcanza en el fondo incluso a leer a Pride and Prejudice en ese minuto, pero ya ella después se enferma, se termina muriendo, y de hecho su hermano termina quebrando en 1816, y termina quedando viudo porque se muere Eliza también, y por eso finalmente se va a meter a cura, y por eso termina siendo parte de la Iglesia de Inglaterra. Ya, ahora, efectivamente, en el testamento de Jane Austen, cuando ella muere, aparece Henry, que es el hermano que ella quiere, aparece Cassandra, y aparece la ama de llave, esta señora Mr. Biggin, que era la ama de llaves de Eliza, ya, como parte del testamento de una Jane Austen que ya tenía algo que dejar, porque antes no habría sido así, pero para que vean un poco lo cercano que era esta relación. Entonces, sin duda, Eliza fue la gran musa de Jane Austen, esta femme fatal, que aparece ya en pleno esplendor en una novela que ya no termina, que se llama Lady Susan, y que efectivamente muestra a esta mujer que la sociedad cree que es libertina, y que de alguna manera no solo es libertina, sino que es moralmente, digamos, dudosa. Sin embargo, es en realidad intachable, porque simplemente es coqueta, y sabe jugar con lo femenino, pero en realidad no es una mujer caída ni una mujer de desliz. Ella conocía privadamente y profundamente a Eliza, ¿ya? Y esto es lo que ella va a plasmar en muchos personajes, pero particularmente Lady Susan es la que más tiene Eliza. Si no han visto esta película, Love and Friendship, véanla, que además hay que decir que la Kate Biscayne lo hace impresionante, y es precisamente ese concepto. Ella parece no ser moralmente adecuada, ¿ya? La gente rumorea, porque además es espléndida. O sea, es más, las mujeres fabulosas, pero además con desplante y con personalidad, que se atreven a hacer cosas distintas, siempre la sociedad las va a apelar y va a decir cosas de ellas que no son verdad. ¿Ya? Y eso es ayer y hoy día. ¿Ya? Y eso es tal y cual lo que ella se da cuenta de digamos, psicología colectiva, y que ella lo vivió con su propia prima. O sea, lo que decían de Eliza, y que además no solo, no sé cuán bonita habrá sido Eliza, y probablemente si no era tan bonita, debe haber sido estupenda. ¿Cuántas mujeres que no son bonitas son estupendas? Pero no es lo mismo ser estupenda que ser bonita, ¿ya? Ser estupenda implica una actitud. Cuando dicen que la belleza es un porcentaje importante de actitud, lo es. Ahora, en este caso de Lady Susan, aquí en Love and Friendship, hay que decir que la Kate Biscayne es espléndida y bonita también, ¿ya? Pero es jugar con esos atributos femeninos y ser inteligente y hábil para moverse en sociedad, ¿ya? Es más, a ella en 1801 le van a anunciar que la familia va a dejar la rectoría, y básicamente dejan la rectoría porque le va a entregar la rectoría al hijo, y por lo tanto el padre decide dejar Steventon,
que era el lugar donde ella había crecido, donde había vivido, donde se había inspirado, y que se van a ir a vivir a Bath. Y si bien a ella le gustaba Bath, porque iba a visitar a su tía Lee Parrott, eh, no le va a gustar para nada vivir en Bath. ¿Ya? Jane Austen en ese entonces tenía 25 años, deja atrás todo el mundo, en el fondo, ese lugar donde habían vivido, donde habían hecho representaciones teatrales, básicamente todo lo que era la familia, y además también pensemos que en el fondo esto era un cambio radical. ¿Ya? Aquí vemos la ciudad de Bath, esto es hoy día, estos son los baños romanos, la ciudad de Bath se llama así porque era la ciudad de Aquas Sulis en la época romana, y donde hay termas, el único lugar donde hay termas en Inglaterra, hay agua caliente, y a los romanos les gustaba el agua caliente, y por eso van a fundar esta ciudad, y que posteriormente en la época medieval se van a seguir considerando que estas aguas son medicinales, y que va a tener un reflorecer precisamente durante el siglo XVIII, donde se va a crear un spa, básicamente, una ciudad termal. Cuando uno llega a Bath, la ciudad se llama Bath, pero en realidad la estación de tren, la estación se llama Bath Spa, ¿ya? Y es un spa, es una ciudad spa, eso es Bath, ¿ya? Y va a ser creada como una ciudad en el siglo XVIII, si bien en el fondo es una fundación romana y se mantiene en el tiempo, va a ser en el siglo XVIII donde se planifica y donde crece esta ciudad tal como la vemos hoy día. Y va a ser una ciudad para ir a pasar the season, es decir, y la temporada de season aquí no era en verano, aquí iban a pasar el invierno, iban a pasar el invierno como a sobrevivir el invierno, literalmente a pasar agosto, en el caso nuestro, en el caso de ellos, ya es al revés, ya era pasar febrero, digámoslo así, ya, lograr pasar febrero de salud, y aquí las aguas termales, y no solo las aguas termales, la idea de tomar el agua para mejorarse, era parte de esta cosa. Y este era, como no era un lugar donde se iba a pasar de season, ¿ya? La gente en el fondo se venía del campo y pasaban esta temporada varios meses en Bath y era una ciudad de leisure, es decir, una ciudad donde crecía en la season, bajaban los habitantes en el resto de la season y era una ciudad donde, es más, cuando uno estudia, por ejemplo, el inicio de los conciertos de música clásica en Inglaterra regulares, los primeros conciertos se realizan en Bath. Y no solo eso, la primera gran tienda que aparece en Inglaterra aparece en Bath. ¿Y por qué aparece en Bath? Porque la gente con plata iba a pasar tiempo libre, leisure, a esta ciudad. Y aquí en el fondo habían fiesta, y por eso el Assembly Room de la ciudad de Bath, que es el lugar de reunión, que era donde se hacían estos bailes, es un lugar mucho más grande que la ciudad misma. Y es una ciudad que además se va a construir armónicamente bajo la visión del siglo XVIII. Entonces, aquí vemos las caricaturas de la época y había tenido auge esta ciudad durante el siglo XVIII, pero con Jane Austen estamos hablando en comienzo del siglo XIX. Para el comienzo del siglo XIX, Bath empezó a estar un poco de capa caída, o sea, ya no estaba absolutamente de moda. Ya, el periodo de mayor moda había sido el periodo anterior, donde la gente, se crearon todos estos baños termales y donde la gente iba a tomar, esto es el Pump Room, que todavía existe, hoy día es un restaurante, en el fondo donde uno va a tomar té, pero se llama Pump Room, y se llama Pump Room porque había una bomba para sacar agua, para que la gente tomara agua, porque supuestamente estas aguas, que son asquerosas, porque es asqueroso, tiene una cantidad de minerales, son muy fuertes, de un gusto muy malo, pero supuestamente la gente del siglo XVIII creía que si tú te la tomabas, eso te hacía muy bien. Esta caricatura muestra eso, aquí están todos los tullidos, todos los que tienen enfermedades, haciendo cola para tomar las agüitas. Y no solo tomar las agüitas, sino que darse los baños. Y la época del siglo XVIII van a crear nuevos baños, aparte de los baños romanos, van a crear estos nuevos baños donde la gente se iba a bañar en agua caliente y además se van a fundar varios hospitales. Este es el hospital en el fondo de los minerales y aquí se hacían tratamientos, por eso es una ciudad spa. No es solamente tomar el agua, no solamente darse los baños, sino que los tratamientos de barro, de distintas cosas, eran parte incorporada. Entonces, esto es Bath en esta época, que hoy día si uno camina se ve exactamente igual, ¿ya? Solo que hay bastante más gente y hay letreros de tiendas, pero son bastante recatados, pero es una ciudad preciosa, una ciudad muy armónica, construida precisamente todo en armonía, en una piedra de un amarillito muy claro, incluso los edificios modernos son construidos igual, es probablemente
yo me atrevo a asegurar que es la ciudad más linda de Inglaterra, y es probablemente una de las ciudades más lindas de Europa. ¿Ya? Entonces, evidentemente aquí la gente se encontraba en estos bailes, y esto está muy presente en las obras de Jane Austen. Ella le encantaba ir a ver a la casa a la tía Lee Parrott de visita y participar de estos bailes, participar de los conciertos, comprarse cosas, pero algo muy distinto era hacer eso que ahora pensar en irse a vivir a Bath. ¿Ya? Entonces, evidentemente este es el Assembly Room, ¿ya? Que se ve exactamente igual hoy día, ¿ya? Es el Assembly Room más importante, uno de los más magníficos de Europa, que se ha preservado, a pesar de que fue bombardeado en la Segunda Guerra Mundial, fue rehecho. Pero la ciudad de Bath va a ser tal y cual, planificada. Y si ustedes ven aquí, tiene ciertas formas. Este es un plano de Bath, y aquí vemos que es la mentalidad racionalista, la mentalidad masónica, la que está presente en la construcción de Bath. Y aquí vemos que esto es en el fondo el circus, ¿ya? Y esto es el crescent. Y la composición del crescent con el circus, y de hecho del circus hacia abajo, constituyen llaves, o sea, hay forma, esta gente no volaba, pero planifican la ciudad. Y la ciudad va a alcanzar a crecer, este va a ser el desarrollo urbano durante el siglo XVIII, y este era el desarrollo urbano proyectado para el siglo XIX, pero no se completa. Esto es lo que va a quedar, esto se llama Sydney Park. Y esto tenía que seguir creciendo, pero la ciudad pasó de moda, y nunca se construyó eso, y esto hoy día son parques, y la ciudad se preserva tal y cual, la parte antigua, y hoy día la parte moderna está pasado el Sydney Park, hacia el otro lado, digámoslo así, y hacia los alrededores. Y como yo les dije, aquí vivía esta tía Lee Parrott, que me encanta poner esta imagen con esta como guillotina, porque la tía Lee Parrott, que era fascinante, ella, antes de tener que ir a vivir a Bath, ella la visitaba constantemente y pasaban algunas temporadas con la hermana, con Cassandra, yendo a los bailes, pasando los fantásticos, pero siempre sabiendo que iban a volver al campo. Pero la tía Lee Parrott va a tener, en el fondo, van a pasar de hecho un periodo con ella bastante largo, porque la tía Lee Parrott va a tener un incidente que va a manchar su nombre. ¿Ya? Y eso va a ser algo terrible. Bueno, la tía Lee Parrott era en el fondo estas personas que les gusta robarse cosas pequeñas, en el fondo era, ¿cómo se llama esto? Cleptómana. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Y por lo tanto ella va a ir a una tienda y se robaba cositas chicas, y por ahí la van a pillar con una cinta, nada más que una cinta. ¿Ya? Y por esta cinta la van a increpar y le van a hacer un juicio y la van a meter presa. Después va a salir libre, pero va a estar pésimo, y las hermanas Austen van a ir a pasar y a consolar a la tía Lee Parrott, pero además esto de ser pariente de la ladrona era algo realmente terrible. Y entonces, ¿por qué cuento esto? Porque justamente ellas la van a acompañar, después vuelven, y después el padre dice, nos vamos a ir a vivir a Bath. Entonces, ellas además eran parientes de la ladrona. O sea, esto era algo muy complicado. Esta es la ciudad de Bath hoy día, como la pueden ver, aquí está el llamado Crescent, aquí está esta calle que une, y aquí está el Circus, y si uno baja aquí por esta calle va a llegar en el fondo a lo que es en el fondo la Queen's Square, ¿ya? Que es, digamos, anterior, que es la primera parte urbana. Entonces, así se veía en esta época, así se ve hoy día, básicamente igual, y en ese sentido uno recorre igual. Bath está lleno de Jane Austen independiente, que a Jane Austen no le gusta. Cuando se cambian a vivir y abandonan la rectoría, el padre, que tenía una pensión, arrienda una casa precisamente en esta plaza que se llama Queen's Square. ¿Ya? Y en esta Queen's Square, que era una plaza importante, que había sido muy importante y emblemática durante el siglo XVIII, ahora no estaba tan de moda, esta es la Queen's Square. Y la Queen's Square tiene este edificio. Una de las características de Bath es que Bath construye, que parecen estas casonas del campo, pero en realidad son departamentos. Entonces, este edificio, que tiene una fachada continua, son varios departamentos. Entonces aquí hay un corte y una puerta, y hay otro, y hay otro, y hay otro, y otro. Bueno, hoy día y aquí vemos que está este edificio, está este monolito, que muestra que es la masonería, la idea es masónica, y al frente está otro edificio igual a este, armónico podríamos decir, en simetría. Bueno, hoy día cuando uno llega a esta plaza está igual, solo que todo este edificio es un hotel, que va a ser el Hotel Francis, y aquí en la esquina va a ser la primera casa donde va a vivir Jane Austen en Queen's Square. ¿Ya? Aquí era un lugar más o menos bien. Pero la renta del padre no va a ir bien, no era suficiente, y se van a cambiar. ¿Ya? Y se van a cambiar de Queen's Square
a esta parte de la ciudad que no se había desarrollado, que se llama los Sydney Gardens, Sydney Park, ¿ya? Y aquí, en el fondo, en este lugar que se llama Sydney Place, van a vivir en esta casa, que aquí también pueden ver que está la fachada continua, pero aquí está claramente, aquí hay una puerta, aquí hay otra puerta, y son estas casas que tienen en el fondo el downstairs y hacia arriba, flaquitas hacia arriba. Ahí van a vivir en el 4 Sydney House, van a cambiarse porque no les alcanza la plata, pero tampoco les va a alcanzar la plata. Entonces se van a tener que cambiar al 25 Gay Street, ¿ya? Aquí un poco para que veamos, aquí estaba la Queens, aquí van a vivir primero, en esta calle. Y la calle que sube hacia el Circus se llama Gay Street. Bueno, ahí se van a cambiar, ¿ya? Después, en el fondo la Sydney Park está fuera de este mapa, ¿ya? Se van a cambiar a este 25 Gay Street, de hecho hoy día en la calle Gay Street, pero no en el 25, hay un Austen, en el fondo un centro de Jane Austen, ya un poco por aquí vivió, porque no es la casa, ¿ya? Pero van a cambiarse a esto. Y en eso el padre se va a enfermar, y por lo tanto la renta va a ser peor, no va a alcanzar, y finalmente se va a morir en 1805. ¿Ya? Y esto va a implicar que la situación de los Austen, digamos, de las hermanas, porque las que vivían aquí eran la madre y las hermanas, se va a ver muy complicada. Y una de las cosas que había pedido Jane Austen era, bueno, en cualquier parte de Bath, pero no, por ningún motivo en Trim Street. Bueno, finalmente, cuando el padre se muere, van a tener que vivir en Trim Street. Trim Street era como la parte de atrás de la calle principal, o sea, detrás de este edificio está la calle principal, y esta es la parte de atrás de las tiendas donde muchas veces dejaban la basura. Esto es en el fondo, como un pasadizo, así, un lugar así como de, era mal visto en esta época, y ahí van a vivir. Pero van a estar tremendamente mal y no les va a alcanzar. Y de hecho, de ahí se van a terminar yendo de Bath y van a estar pésimos. Ya yo voy a volver a la parte económica, pero van a ir de mal en peor. Va a morir el padre y va a quedar la madre con, en el fondo, Cassandra y Jane. Y entendamos que la situación, una cosa que critica siempre Jane de la mujer, la situación de la mujer económicamente era dramática, ya porque las mujeres no podían heredar, por lo tanto cuando se murió el padre no podían heredar, y cómo podían vivir, bueno, tampoco podían trabajar en cosas que no fueran consideradas respetables. Entonces, la situación de estas tres, la única opción era casarse, ¿ya? Y era la única opción, y eso era lo que se había establecido, y era algo tremendo. Y evidentemente que esa opción de casarse, Jane también la va a barajar, ¿ya? Ella va a tener varias opciones de matrimonio. El primero va a ser Edward Brooke Bridge, que le propone matrimonio y ella lo rechaza, porque ella creía en esta idea de Mary Wollstonecraft que había que casarse por amor. Después va a tener una oportunidad, en el fondo, con Harry Dick Witt, con Charles Paul, que es el que aparece en algunas películas, que lo vamos a ver. ¿Ya? Va a tener un romance cuando ella va a la playa, que no sabemos el nombre, pero que ella está muy entusiasmada y escribe unas cartas y le escribe a Cassandra, a su hermana, sobre este hombre que conoció y que a quien tenía que volver a encontrar al verano siguiente, porque a ella le gustaba ir a la playa y le gustaba, además, a Jane Austen era súper moderna, le gustaba bañarse en el mar, algo que era en el fondo algo que estaba recién partiendo, él muere, así que esa historia tampoco pudo ser. ¿Ya? Luego Harris Vick ya le va a proponer matrimonio, que era el hermano de una amiga, y ella le va a decir, cuando está en esta situación financiera y pensando en que su hermana Cassandra no se va a casar y que por lo tanto ella puede mantener a Cassandra, ella le dice que sí. Pero en la noche no pudo dormir, y al día siguiente va y le dice que no, porque ella está convencida de que no se puede casar si no está enamorada. Tom Lefroy, que es un abogado, que es el que aparece en esta película Becoming Jane, y que también habría sido alguien que a ella le gustaba, pero Tom Lefroy tenía que mantener a sus hermanos y por lo tanto tenía que casarse con una mujer que tuviera dinero, ¿ya? Y por lo tanto no se casa con ella. ¿Ya? Así que tampoco en el fondo va a ser. Entonces, tuvo varias oportunidades. Tom Lefroy es el que aparece en esta película, Becoming Jane, que además siendo James McAvoy, es decir, vestido del siglo XIX, uno dice, wow, fantástico. ¿Ya? Y que efectivamente se piensa que él estuvo bien enamorado de Jane Austen y Jane Austen también le habría gustado él, pero como les dije tenía que mantener a los hermanos y se casa con otra, pero lo más curioso es que él se casa y después a su primera hija le pone Jane. Entonces uno dice, tal vez sí era el amor. Entonces, todo esto de los amores lo sabemos principalmente por las cartas, sobre todo a su hermana Cassandra.
¿ya? Aquí está, en el fondo, todos estos secretos de, digamos, de esta vida privada que evidentemente aflora, ¿ya? Por otra parte, ella va a ser muy cercana, y aquí importante, a los personajes, al clero. Ella es una mujer creyente, su padre era un pastor, ella va a ser educada en la iglesia de Inglaterra, es una mujer que tiene valores y por eso mismo se ríe de la gente que cree que Eliza es una mujer, digamos, libertina, digamos, contra la moral y las buenas costumbres, cuando ella sabe que en realidad Eliza es una mujer buena. Entonces, ella es en el fondo creyente, pero no es puritana. Ya, ella no es puritana, ella sí es creyente, es antiesclavista, ella cree en la libertad, y en todas sus novelas aparecen miembros del clero. ¿Ya? Algunos de ellos son estúpidos y otros de ellos son, de hecho, ejemplos de virtud. ¿Ya? Entonces ella tampoco es que ella critique a la iglesia, sino que ella toma los tipos humanos. Hay pastores absolutamente estúpidos, pero hay otros que son brillantes. ¿Ya? Y eso es lo que de alguna manera a nosotros se nos queda la idea de un señor Collins en Pride and Prejudice, que es absolutamente imbécil, ¿ya? Pero por ejemplo el señor Grant en Mansfield Park, que es un glotón, ¿ya? El señor Collins es un imbécil, ¿ya? El señor Elton en Emma es un odioso, un insoportable, o sea, imposible que Emma se enamore del señor Elton, y además es un soberbio que cree que es imposible que no estén enamorados de él. Y el más emblemático de todo, el señor Collins, que es más, uno dice, ¿cómo alguien puede enamorarse? Y además ella pone aquí a la figura de su, digamos, de la amiga de Elizabeth Bennet, que finalmente le dice, no me puedes juzgar, porque yo elijo la independencia por sobre el amor, es una opción. O sea, ella se casa con el señor Collins. Guácala, ¿ya? Pero no solo se casa con el señor Collins, sino que con eso ella alcanza su independencia. Pero también hay otros que también están vinculados. Edward Ferrars, ¿ya? En Sense and Sensibility, es lo máximo, y también en el fondo es pastor, o un Henry Tinley en Northumbria Abbey, ¿ya? También es maravilloso y también está vinculado, o tal vez el más importante aquí es Edmund Bethram, que es en Mansfield Park, la figura que también está vinculado a la idea del mundo de, digamos, de la iglesia. Las heroínas están basadas en el concepto de la teología natural, que era algo muy propio del siglo XVIII, que son amantes de la naturaleza, esta idea también del deísmo que está en William Paley ya presente, Fanny Price por una parte, Marianne Dashwood, ¿no es cierto?, en Sense and Sensibility, Anne Elliot, ¿no es cierto?, también en los Elliot, y también la propia Elizabeth Bennet, ¿ya? Y de hecho, ella cuando se enferma, se va a hacer más espiritual todavía, y de hecho va a pedir la extrema unción, o sea, va a ser una mujer religiosa toda la vida. Con respecto a su posición antiesclavista, ella va a ser partidaria de la libertad, no solo de la vida de la mujer en sus aspectos de poder vivir y desarrollarse, sino que va a ser antiesclavista por lo mismo. ¿Ya? Y ella, básicamente, cuando titula su novela Mansfield Park, lo hace con un sentido político. Ella le pone Mansfield Park como nombre a una casa. ¿Ya? Pero el barón de Mansfield, o sea, Lord Mansfield, que había vivido en esta casa que la muestro aquí, que se llama Kenswood House, había sido un personaje muy adelantado antiesclavista, que además su hijo había tenido un romance en el Caribe y había tenido una hija negra. ¿Ya? Y él había tomado a esta joven, que se llama Belle, y la habría adoptado y la habría criado como su propia hija. Y por lo tanto, aquí vemos un cuadro de Belle, y les súper recomiendo la película Belle, que es fantástica, que cuenta esta historia, en el fondo de Dido, en el fondo de Dido Belle, y que son en el fondo estas hijas adoptivas de Lord Mansfield. Por lo tanto, cuando ella le pone Mansfield Park, lo hace ya con ese sentido, pero además, cuando cuenta la historia, Fanny se va a dar cuenta que la familia de la casa donde ella se va a vivir es rica, y la riqueza de la familia viene de la explotación en base mano a obra esclavista de las islas del Caribe. Entonces, la obra tiene en sí no solo el Mansfield Park, sino que es una crítica
digamos, a la esclavitud. ¿Ya? Ella sabemos que leyó, y unos autores favoritos eran antiesclavistas, ¿ya? Como por ejemplo, aquí vemos que William Cooper, ¿ya? O Dr. Johnson, Thomas Clarkson, que van a ser en el fondo los primeros, los pioneros de, en el fondo, el mundo contra. De hecho, Clarkson escribe en el fondo esta historia del comienzo y el progreso de la abolición de la esclavitud en 1808. ¿Ya? Pero también, en el fondo, aquí ella va a mostrar esta postura. Y lo va a mostrar precisamente a través de esta obra que es Mansfield Park. ¿Ya? Es más, aquí vemos que ella además visitó muchas casas, y obviamente las casas, así como Mansfield Park, tienen nombre, el nombre de la casa, las casonas también van a marcar, y ella va a visitar varias casas. La más grande probablemente que visitó es esta Stoneleigh, que es esta que está aquí, que fue la casona más importante, que es Stoneleigh Abbey, pero visitó varias casas que van a marcar en el fondo su novela. Ahora, ella le va a ir mal económicamente en Bath, van a llegar a vivir a Trim Street, pero finalmente le va a ir más mal y se van a cambiar a vivir a Southampton. En Southampton podían vivir con menos, van a arrendar un departamento muy pequeño, y además se van a llevar a vivir unas amigas con ellas, por lo tanto está Cassandra, está su madre, están las amigas, está ella, y ella dice que menos mal que tienen vista al mar, y parece que el departamento era funesto, pero ella se conformaba de poder tener al menos vista al mar. Y ahí van a estar pésimos, al 2 y al 3, cuando finalmente se muere la cuñada, que no la quería, y el hermano, que vivía, tenía varias casonas, y que en ese entonces vivía en esta casa, en un estate, esto es lo que se conoce como, en el fondo, Jane Austen House. Hoy día es un centro que está dedicado a la promoción de la literatura femenina, ¿ya? En el mundo, y es una biblioteca y un lugar de trabajo, pero esta Austen House, que es la casa del hermano, va a ser un lugar donde ella iba mucho, ahí está incluso puesta parte de la casa, este el comedor, nos tenemos que imaginar a Jane Austen en el fondo pasando temporadas acá. Tenía dentro del predio de la casa un cottage, que es este cottage que se llama Chawton Cottage, ¿ya? Y que él le va a entregar a su madre con sus hermanas para que vivan. ¿Ya? Y aquí va a vivir en el fondo sus últimos, en el fondo su periodo de mayor, digamos, su periodo de escritura, básicamente. ¿Ya? Y aquí va a revisar esas historias que había escrito primero en Stevenson, que había escrito un libro, una historia que se llamaba First Impression, que le va a cambiar y le va a terminar poniendo Pride and Prejudice, ¿ya? En el fondo va a revisar Sense and Sensibility, que también la había escrito, que no se llamaba así, y aquí va a empezar a producir, y aquí va a escribir todas sus novelas. Este es el periodo más fértil de Jane Austen. Aquí es feliz, y cuando es feliz, su alma está tranquila, ella puede volver a escribir. O sea, escribe en la época de Stevenson, que escribe la juvenila y posteriormente algunas novelas que no publica, y que de hecho ella tenía lista Northumbria Abbey cuando se cambia a Bath, pero no la publica, ¿ya? Y luego cuando ya se va a vivir en 1809 a esta casa. Esta es la casa donde van a vivir, tampoco era una casa pequeña, era un cottage, donde van a ser felices. Hoy día en el fondo se visita como el cottage y la casa de Jane Austen, y por lo tanto uno está a pocos metros, en el fondo es como una cuadra, digamos, caminando entre el cottage y la casa del hermano. Estamos con un grupo cuando hicimos Inglaterra Literaria, básicamente esta es la distancia entre, en el fondo, los dos lugares. Aquí está la casa, es esto, uno sale de esta casa, que es la casona, camina, digamos, hacia la calle, y ahí es una cuadra y llega en el fondo a este cottage. O sea, además el hermano estaba cerca, y eso va a hacer que este hermano que se había criado lejos se convierta en un hermano en el fondo cercano. Y aquí en este cottage uno se encuentra con la mesita, el tintero, el notebook, que es un elemento que le había regalado su padre cuando ella era chica. Este es un notebook de la época del siglo XVIII. Este es un notebook, es un cuaderno, en el fondo una tablilla para escribir. Uno abre, adentro están los papeles, están para poner los tinteros, ¿no es cierto? Y para poder, en el fondo, escribir, ¿ya? Y aquí, en el fondo, va a comenzar también a publicar, ¿ya? Va a revisar sus obras, va a publicar primero Sense and Sensibility, y de hecho lo va a publicar como by a lady, no dice quién es, ¿ya? Pero luego va a revisar en el fondo y va, primero en el fondo,
como les decía, en 1811 va a publicar Sense and Sensibility, y posteriormente, como le va bien con eso, ya le compran para que escriba y publique y termina de revisar Pride and Prejudice, que lo va a publicar en el fondo en 1813. Pero ya ahí le van a pagar 110 pounds, o sea, va a recibir plata por publicar. La primera era, o sea, con suerte te lo publico, finánciatelo de alguna manera, y se dividen en el fondo si es que hay ganancia y le va a ir bien, y por lo tanto después le van a encargar y ya le van a pagar. Así que, y aquí vemos en el fondo, y aquí dice Pride and Prejudice, una novela en 3 volúmenes, ¿ya? Por el autor de Sense and Sensibility. Y el autor de Sense and Sensibility decía, vaya lady, ¿ya? O sea, y ya después ya va a empezar en el fondo digamos, a seguir publicando, va a publicar Emma, ya para ese entonces es conocida, y luego le va a seguir Mansfield Park, y en el fondo, cuando publica Emma, el príncipe regente pide que la visite, así que ella ya era famosa, va a ir a visitar al príncipe regente, van a tomar té, le va a firmar en el fondo, digamos, la novela, va a alcanzar a publicar también Persuasion, va a empezar a escribir en el fondo los Elliot's, que no complica, que en el fondo no lo completa, con los Elliot's era una obra que había escrito que la va a tomar y la va a deshacer, y posteriormente va a tener manuscritos que no va a completar. Se va a enfermar, y se va en el fondo a Winchester por temas de salud, y va a ir de mal en peor, no se sabe qué enfermedad precisamente tenía. Esta es la casa donde va a vivir en Winchester, y esta es la casa en la que va a morir finalmente a los 42 años. Así que muere a los 42 años Jane Austen en esta casa en Winchester, y eso explica el por qué está enterrada en Winchester. Ahí está. Y por lo tanto ella alcanza a publicar estas 6 obras, y después los manuscritos que quedaron también van a ser recogidos en el tiempo en la medida que ella alcanza fama, como lo vimos en un comienzo. Todas sus obras han sido llevadas a la televisión en series de la BBC, ha hecho no una versión, o sea, los paquetes de Jane Austen van en el fondo de los años 70 en adelante con versiones todas buenas. Lo que pasa es que, claro, podríamos decir que son por una parte con menos presupuesto, muchos interiores más que exteriores, pero ya las versiones incluso del cine, película, no, en el fondo aparece esta versión de Sense and Sensibility con Emma Thompson y Hugh Grant, que es más, en el momento en que también todos creímos que estábamos enamorados de Hugh Grant, y eso le permitió ser, en el fondo, personaje, digamos, en otra serie. Sense and Sensibility fue rehecha por la BBC, por un director japonés, con esta versión que es fantástica, ya, para que lo vean, donde Ferraz no es más ni nada menos que Dan Stephen, que después, en ese minuto nadie lo conocía, pero después lo vamos a conocer muy bien porque va a ser Matthew de, en el fondo, Downton Abbey, y ahí nos robó a todos los corazones, ¿ya? Con esos ojos fantásticos, 2008. Pride and Prejudice es probablemente la más famosa, que tiene versiones desde muy temprano. Aquí está con Laurence Olivier, que hace de Mr. Darcy. Este es un Pride and Prejudice no bien hecho en la época, porque no es la época de la regencia, sino que tiene crinolinas grandes, y las crinolinas grandes son en el fondo de 1850, 1860, pero lo perdonamos porque Laurence Olivier era magnífico. Pero la mejor Pride and Prejudice sin duda es la del 95, donde efectivamente la Jennifer L. es una perfecta señorita Bennet, porque Elizabeth Bennet no era linda, pero sí tenía una personalidad increíble, y ella lo hace muy, muy, muy bien. Y Colin Firth es definitivamente perfecto. El señor Darcy es perfecto, y eso hace que da lo mismo quien sea el señor Darcy. Pero cuando apareció la película y apareció Matthew McFadyen como el señor Darcy, todos nos enamoramos de Matthew McFadyen, pero busquen a Matthew McFadyen en otras películas y no es buen mozo, excepto como Mr. Darcy. ¿Ya? O sea, a mí él me encanta porque es un gran actor, pero Mr. Darcy es especial. Y ahí están las hermanas Bennet, donde además aquí la Keira Knightley hace de Elizabeth Bennet, pero como siempre Keira Knightley no es Elizabeth Bennet, sino que siempre Keira Knightley es Keira Knightley, da lo mismo qué papel sea, porque ella podrá ser bonita y inmensamente flaca, pero no es buena actriz. Ella siempre es ella, ¿ya? Da lo mismo si es Los Piratas del Caribe, si es The Duchess, o es Elizabeth Bennet, ella, o es Ana Karenina, ella siempre es Keira Knightley, ¿ya? Y eso no es ser buena actriz, básicamente eso es no saber cambiar y mutar.
precisamente lo contrario, para dar el ejemplo en hombre, a Johnny Depp. Johnny Depp es un gran actor. Nos sorprende todas las veces que aparece y muta. Además, este Pride and Prejudice ha tenido colaterales posteriores. Ya hay, en el fondo, poscuelas, precuelas hoy día. Hoy día hay novelas para contar las historias de cada uno de los personajes para atrás y de las historias posteriores. Y una de estas novelas, que es Death Comes to Pemberley, cuenta la historia de Mr. Darcy y Elizabeth Bennet ya casados, y cómo en el fondo llega Lidia con, en el fondo, su marido, que era en el fondo el malo del anterior, y aquí completan la historia, que además la BBC la hizo ahora también serie, y Matthew Rhys, que tampoco aquí no es muy famoso, pero vestido de Darcy también se ve bien, hizo del señor Darcy. Mansfield Park, muchas versiones, que de alguna manera algunas en el fondo son mejores que otras, pero versiones desde temprano hasta modernas, estas son las más tempranas, ¿ya? Y que evidentemente cuentan esta historia. Emma, bueno, Emma tiene películas y también tiene múltiples series en distintos tiempos. La serie de la BBC, esta, a mi juicio, es la mejor, porque además hay que decir que precisamente Johnny Lee Miller como el señor Knightley es solo para enmarcarlo, no hay palabras para decir lo que es. Y la versión nueva que acaba de salir este año, alcanzó a salir, en marzo salió esta versión nueva de Emma, que es película, no es serie, y aquí está Emma con su padre, que además es Bill Nighy, que es fabuloso, así que fantástica. Persuasion, bueno, Persuasion, esta es la mejor versión, ya me voy a ir directo como al grano, y además aquí hay que decir que los hombres del siglo XIX se ven fantásticos, pero hay versiones también anteriores, aquí muestro varias de las versiones, y que además aquí hay varias de las historias retratadas en el fondo, y aquí podemos volver a a lo que yo planteaba al principio, a este imaginario hecho realidad. Incluso en Persuasion aparece esta idea de ir a la playa, al seaside. El seaside es algo que a ella le gusta muchísimo, y por lo tanto aquí van, pasean y muestran lo que es la vida en el fondo, en las playas, en este periodo. Aquí también Persuasion ella juega con esto, digamos, de las impresiones y de la persuasión de lo que conviene y lo que no conviene en el fondo en las relaciones de amor. Ahí está el CISA. Northanger Abbey también tiene varias versiones. La versión más moderna con la Felicity Jones, se la súper recomiendo, es realmente entretenida. Y aquí, ojo, que ella se ríe de ella misma. Esta es una adolescente que lee, que lee, que lee, que lee, que lee, que lee, no, lee historias góticas, y que por lo tanto esto ha afectado en fondo a su mente, eso es lo que la gente cree, se ríe de esta idea de que las mujeres cuando se educan afecta a su mente, ¿ya? Y nos pone a esta jovencita, pero además nos describe cosas, porque esta es de las pocas. Persuasion y Northanger Abbey son las dos novelas situadas en Bath. Entonces, aunque ella cuando está en Bath no escribe, ella escribe sobre Bath. Y es por eso que Bath se nos hace presente en sus novelas. Cuando ella describe en esta obra, es más, está la heroína, ¿no es cierto?, con una amiga tomando té en el pump room, y salen directamente y nos describe las calles, y uno precisamente puede ver Bath hoy día. Entonces, tanto Persuasion como Northanger Abbey nos cuentan de esta vida que ella conocía muy bien en Bath. Lady Susan, que vimos que fue hecha y que no fue completada como obra en vida, pero hoy día fue llevada al cine, y aquí la Kate Biscayne hace un papel fantástico. La Vanity Fair dijo que era en el fondo la mejor actuación de la actriz. Y aquí hay otras, en el fondo, novelas que no alcanzó a publicar, que no las terminó. Una es Los Watson, que aparece aquí como junto a Los Watson y Sanditon, pero Sanditon acaban de sacarla el año pasado, finales del año pasado, la sacó la BBC, y aquí vemos Sanditon, que además ella vuelve a tocar el tema de la esclavitud, y no solo toma el tema de la esclavitud, sino que toma el tema de la integración y del tema contrario al racismo, y aquí aparece una heiress
una heredera de una fortuna de Jamaica que aparece en esta obra. Y Sanditon se llama así porque Sanditon es un balneario que se está construyendo y por lo tanto ella construye esta ciudad que no existe, pero ella viajaba a Margate y a otros lugares de la playa y por lo tanto tiene esas vivencias de los balnearios y aquí sitúa esta historia. Esta serie, o sea, a ver, no es que se las recomiendo, yo ya la he visto, desde que salió ya la he visto 3 veces. Además hay que decir que, gracias BBC, eligen muy bien, fabuloso se ve él, y uno en la medida además, que es buen mozo, sí, pero se va a poner más buen mozo en la medida que uno va viendo la serie, porque otra vez Jane Austen hace estos hombres perfectos. ¿Y qué tienen los hombres perfectos? Y uno dice, ¿por qué nos gustan tanto? Primero porque están estas falsas impresiones que creemos que son lo que no son y nos sorprenden. Pero después, la mayoría de los digamos, de los hombres que terminan con las heroínas en las historias de Jane Austen, son hombres silenciosos. A nosotros no nos gustan que los hombres hablen mucho, pero además son silenciosos, pero cuando hablan, dicen lo que tienen que decir. Son hombres honestos. ¿Ya? Varias características que tiene el propio Mr. Darcy que aparecen replicadas en esta obra Sanditon. Y la heroína, evidentemente, cumple con las mismas características de ser una mujer, digamos, moderna en muchos sentidos, auténtica, que es capaz de mostrar lo que realmente es. Y aquí nos muestra esto que a ella le encantaba, la vida de la playa, ¿ya? Las máquinas de bañarse, ¿ya? Y que aparece también ahí. Estas obras no fueron terminadas, pero van a ser en el fondo retomadas, ¿ya? Digamos, y hoy día ya vemos que Sanditon fue llevado, así que en cualquier minuto vamos a tener también los Watson y toda esta historia del mundo de la playa y del seaside. Aquí vemos todo esto que ella muestra y aquí cómo se ríen. Y como yo les decía, hay secuelas, precuelas, poscuelas que se mantienen, y aquí vemos, por ejemplo, de Mary Bennett, ¿ya? O sea, de Mary Bennett yo junté en esta página un montón de novelas. Esto es de Mr. Darcy, o sea, 1, 2, 3, 4, 8 tengo en esta página, pero tengo 8 más. Y aquí tengo más, o sea, todas las novelas que se han escrito en torno a estos personajes, y no solo a Mr. Darcy. También aquí está Fitzwilliam Darcy, que era el primo, y aquí está el señor Bingley, que también nos interesa, y no solo el señor Bingley, hay novelas de las hermanas del señor Bingley, o sea, aquí hay absolutamente para todo, ¿ya? Jane Bingley también, ¿ya? También el coronel Fitzwilliam, y aquí vemos en el fondo cómo Pride and Prejudice ha dado para bastante, para construir. Aquí hay de todo. ¿Ya? Se escribe sobre Rosing, ¿ya? Se escribe sobre Kitty Bennet, se escribe esta que es, en el fondo, la muerte vuelve a Pemberley. Y para qué decir esta, Pride and Prejudice and Zombies, que sí, tiene película, donde Sam Riley hace del señor, en el fondo aquí tenemos al señor Darcy, al señor, en el fondo, a todos que están espléndidos, cada uno de ellos, y este es el señor Collins. ¿Ya? Y aquí las hermanas Bennet son ninjas, mata, zombies. Es más, para que vean que el nivel de la cultura popular es total y absoluto. Y aquí vemos estos monitos y básicamente miles de otras películas que tienen que ver con Jane Austen. Libros, varios. Cartas, las cartas están todas publicadas, las memorias en el fondo que escribe este sobrino, que es lo primero que se acerca a la biografía, pero después biografías buenas, la de la Claire Tomalin es buenísima, súper recomendada. La Lucy Worsley, a mí me encanta ella como persona, así que para la celebración de Jane Austen también sacó este Jane Austen at Home. Me encanta este de la Paula Byrne, porque la Paula Byrne lo que hace es visitar los museos de Jane Austen y tomar los objetos y ir contando la historia de los objetos, y desde la historia de esos objetos va construyendo la historia de Jane Austen. ¿Ya? Así que esos serían los que yo les recomiendo, y la próxima semana van a quedar todos invitados, vamos a seguir a modo siglo XIX, pero vamos a avanzar en el tiempo, vamos a entrar en lo que va a ser la era victoriana desde su mayor protagonista, ella, la reina Victoria.